Bueno, ahora sí, oficialmente bajo un poco los humos, los decibeles. Haría on si no, si obviamente pudiese por una cuestión de fe, pero no lo voy a hacer, voy a dar gracias a Dios por la oportunidad que nos está dando de una vez más estar aquí reunidos en esta plataforma. Mi nombre es Santiago Alarcón y te doy la bienvenida a este humilde espacio llamado Rincón Apologético. En esta oportunidad vamos a estar hablando con un genio, un crack, un amigo, una persona muy grosa y que además, o sea, yo estimo demasiado y que para el tema, la verdad, que viene como anillo al dedo. Mi amigo, el pastor José Carlos Alpizar Valverde. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Gracias, Santiago. Siempre es un gusto poder conversar con vos. Disfruto muchísimo los momentos en los que podemos hacer programas juntos. Y bueno, qué dicha que me invitas para hablar de este tema otra vez, porque este es un tema de no acabar y es un tema muy, pero muy importante que debemos invertir muchísimo tiempo en el cuerpo de Cristo con relación a este tema. Gracias, José, por el tiempo que nos estás dando. A ver, tenemos una horita y la verdad es que la quiero explotar al máximo. Hoy decía el peligro de los judaizantes y ese sería el tema a tratar. ¿Vos compartirías conmigo ese título, el peligro de los judaizantes? Y si la respuesta es sí, ¿por qué lo haces? Bueno, es una muy buena pregunta, Santiago, porque mira, yo me atrevo a decir que eh, ahorita la Iglesia de Cristo tiene varios temas con los que estamos luchando. Estamos luchando con el tema de la ideología de género, con el posmodernismo, con el ateísmo, el escepticismo, pero yo creo que el gran gigante que vamos a tener que afrontar, y creo que esto lo va a confirmar unos 5 o 10 años, espero de todo corazón equivocarme, es el tema de los judaizantes. Esta es una secta tan fuerte que cada vez que Pablo abría una iglesia y levantaba una obra entre los gentiles, él apenas se daba de la espalda y se iba a algún lugar, inmediatamente entraban los judaizantes a querer echar a perder toda la obra misionera que él había hecho. Entonces, no es un peligro, es un gran peligro el tema de los judaizantes. Es un tema muy, pero muy peligroso y que creo que todavía no hemos visto todo por completo, lo complejo que es este problema. Sabés que recién hacías una acotación que la verdad es que por más básica que pueda llegar a ser o a parecer, nunca lo había pensado. Y es cierto, la secta de los judaizantes es la secta más antigua que se opuso de alguna manera al cristianismo o a la plenitud de la fe cristiana expresada mejor en Pablo, ¿no? En la doctrina paulina, ¿no? José, ¿qué es ser un judaizante? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ser judaizantes? Hay personas, y yo pido disculpas porque muy probablemente cometa algún error por el desconocimiento, hay personas que dicen de que no es correcto decir judaizantes, sino las raíces hebreas. ¿Hay alguna diferencia? ¿Son lo mismo con distinto nombre? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, esta es de verdad que una pregunta muy, pero muy importante, Santiago, porque realmente yo que estoy trabajando de lleno en este tema, he estado viendo que precisamente los famosos maestros judaizantes están queriendo redefinir esta palabra. Y una de las características de los judaizantes es que siempre atribuyen muchas cosas a conspiraciones de Roma. Son excelentes para hacer teorías de conspiración de Roma. Por supuesto que al mejor estilo judaizante están intentando decir que este término pertenece al catolicismo romano y que si nosotros utilizamos la palabra judaizante, estamos simplemente siguiendo las enseñanzas de Roma. Esto es completamente falso, porque si bien la palabra judaizante no aparece en la Biblia, sí aparece como un apax, es decir, como una palabra que solo se pronuncia una sola vez en el Nuevo Testamento, la palabra griega judatsein, que significa hacer a los gentiles, hacer que los gentiles se comporten como judíos, o la Biblia textual, tercera edición, lo traduce judaizar. Y esa palabra se encuentra en Gálatas capítulo 2, versículo 14, dice así: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Cefas delante de todos: si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O como aquí traduce la cuarta edición de la Biblia textual,
¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Entonces, ¿quiénes son? ¿Quién es un judaizante? Es cualquier persona que quiera obligar a los judíos a seguir las leyes ceremoniales, litúrgicas y leyes dietéticas que eran propias entre Dios y la nación de Israel. Eso es judaizar. No es un invento de Roma, es algo que aparece en boca del apóstol de los gentiles y por eso utilizamos este término. Muchas personas podrían decir, en lo que nosotros en definitiva estamos tratando de hacer es encontrar las raíces hebreas de la naciente fe cristiana, ¿no? Porque dentro de ciertos movimientos cristianos evangélicos existe, y creo que esto es un sentimiento ya que de alguna manera ha movido a la reforma protestante, pero creo que existe y es palpable el hecho de cada día más encontrar a ver cómo es que ¿cuál era la esencia de la iglesia primitiva, ¿no? La famosa iglesia primitiva. Buscamos apuntar a eso, redescubrir la esencia de la iglesia primitiva, y las costumbres judías en la iglesia primitiva eran cosa de todos los días, me parece, al menos en cierto sentido, ¿no? ¿Cómo lidias con eso? Porque definitivamente en el Nuevo Testamento, particularmente en el libro de los Hechos, encontramos que la iglesia naciente de una u otra manera compartía costumbres, cosa que me parece que es lo más lógico. O sea, no es que vino el Espíritu Santo y de repente cambió rotundamente su manera de pensar de forma mágica, ¿no? ¿Cómo lidias con esto, José? No, por supuesto que no se puede negar que el cristianismo es el cumplimiento de todas las profecías que están en el Antiguo Testamento. Realmente nosotros no podemos desconectarnos de las verdaderas raíces hebreas, que es estudiar teología veterotestamentaria, es decir, la teología del Antiguo Testamento. No es cierto que Roma nos haya quitado a nosotros las raíces hebreas, porque cada vez que nosotros estudiamos el Antiguo Testamento y estudiamos el contexto de los evangelios, estamos estudiando raíces hebreas del cristianismo. Entonces, esta es una falsa acusación de parte de los judaizantes, ¿verdad? De que Roma nos ha quitado las raíces hebreas y que necesitamos volver a recuperarlas. Yo creo que realmente cuando hacemos un estudio serio, una exégesis histórica, filológica de los libros del Antiguo Testamento y de los evangelios, ahí estamos comprendiendo las raíces hebreas, pero precisamente las raíces hebreas, las verdaderas raíces hebreas, el lema de teología paulina es enseñando sanas raíces hebreas sin judaizar, porque las verdaderas raíces hebreas nos hacen entender de que Dios en el Antiguo Testamento tenía un pueblo especial que se llama Israel, y Dios a ese pueblo le dio algunas cosas que eran propias entre él y ellos, que eso, entre ellas la circuncisión, entre ellos el Shabbat, ciertas leyes dietéticas, que es muy interesante, que queda claro en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, que habían cosas que ellos no debían comer, pero que se las podían dar a los gentiles. Por ejemplo, la Biblia dice en Deuteronomio que la nación de Israel no podía comer un animal despedazado, pero dice la Biblia, pero se lo podéis dar al extranjero que vive entre vosotros. Entonces, esto es algo que nos permite entender las verdaderas raíces hebreas, que habían cosas que eran solo para los judíos. Y esto queda claro en Hechos de los Apóstoles, porque es un sínodo. En Hechos capítulo 14 y 15, los primeros judíos mesiánicos se reúnen para saber qué hacer con los gentiles. Y ellos toman la decisión de que ciertamente los gentiles no deben de seguir estas leyes ceremoniales, festivas y dietéticas, porque entienden que era un tema entre Dios e Israel, no entre Dios y los gentiles. Pregunta, sí, tipo ping-pong de preguntas y respuestas. ¿Hablar de judíos mesiánicos es lo mismo que hablar de judaizantes? Totalmente no. Un verdadero judío mesiánico es Paulo o Pedro. ¿Qué quiere decir esto? Mira, ¿quién es un judío? Este es un término que también los judaizantes quieren inventarse, ¿verdad? Los judaizantes nos quieren decir que un judío es aquel que es de la tribu de Judá. Pues esto no es verdad, porque, por ejemplo, la Biblia, te hago una pregunta: ¿quiénes son en el pueblo de Israel los que tuvieron más relación con el tema de la crucifixión del Jesús? De entre todas las tribus, ¿cuál crees que fue la tribu que más tuvo ahí influencia para que se lograra matar al Mesías?
Y yo calculo de que según el Antiguo Testamento tendría que haber sido la de Leví, ¿o me equivoco? Totalmente. Nosotros encontramos en los evangelios que los sacerdotes persuadieron a las multitudes para que dijeran, danos a Barrabás y crucifica a Jesucristo, ¿verdad? Entonces es muy importante porque la Biblia dice en Primera de Tesalonicenses, dice lo siguiente, dice así, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 14, pero vosotros, hermanos, llegasteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues también vosotros padecisteis las mismas cosas de vuestros propios compatriotas, como también ellos de los judíos, los cuales no solo mataron al Señor Jesús. Entonces, si judío significara solamente de la tribu de Judá, quiere decir que solo la tribu de Judá tuvo que ver con la muerte del Señor, pero nosotros encontramos que los levitas, que no eran de la tribu de Judá, fueron los mayores artífices de que crucificaran al Mesías. Entonces, realmente, judío, ¿quién es un judío? Un judío es cualquier hijo de Israel que sigue su religión ancestral, que es el judaísmo. Entonces, cuando un verdadero judío reconoce a Jesús como Mesías, este es un judío mesiánico. Por eso Pablo y Pedro eran judíos mesiánicos. Pero en el caso de los judaizantes modernos, que son diferentes a los del Antiguo Testamento, perdón, a los de la iglesia primitiva, porque esos sí eran verdaderos judíos. Pero aquí lo que tenemos en el Nuevo Testamento, ahora en la actualidad, son gentiles falsamente convertidos al cristianismo que ahora se quieren comportar como judíos. Entonces, ¿ves la diferencia? Un judío Pero mesiánico, ¿lo ves? te entiendo, te entiendo. Ahora, yo creo que si me pusiera ahí la vestimenta del abogado del diablo, ¿no? Diría, pero en el tiempo en el que lo que quedaba de la tierra de Israel, ¿no? Fue conquistado, fue gobernada por Roma, en ese tiempo, los romanos no necesariamente respetaban esto, ya sea en lo que es el reinado, el rey, quien representaba al pueblo de Israel, no necesariamente debía ser de la tribu de Judá, como así también las personas que o conformaban el Sanedrín o que eran el sumo, o que ocupaba el lugar del sumo sacerdocio. Parece que los romanos no respetaban esto de, bueno, necesariamente la persona que ocupe el lugar del sumo sacerdocio debe ser de la tribu de Leví, descendiente de Aarón o cosas por el estilo. Y creo que los judíos en un momento medio como que, bueno, no le cabía una a eso, se enojan y medio como que tiran la bronca por causa de que Roma no estaba respetando su ley, ¿o me equivoco? Sí, en realidad es verdad. Cuando tú lees el libro de los Macabeos, en realidad esto fue más bien una conducta de los griegos. Los griegos fueron muy hostiles con relación a esto que tú dices, y es verdad, encontramos en Macabeos, Pasa también, si yo no me equivoco, con Herodes el Grande, cuando ya existía esa conexión con Roma, que la gente, ojo, puede ser que me equivoque, en esto yo estoy tocando de oído nada más, y que la gente medio como que no le gustaba, y Herodes tuvo que laburar mucho para ganarse, por así decirlo, la aceptación del pueblo. Por eso es que es tan recordado Herodes con respecto a las grandes obras que ha hecho, porque según el pueblo o una porción del pueblo, creían que no le correspondía estar en el lugar que le correspondía solamente a los descendientes de la tribu de David, de la tribu de Judá, bien digo, descendiente de David, ¿no? Pero bueno, capaz que me equivoco, alguien del otro lado, y José, si me quieren corregir. Sí, es verdad. O sea, lo que dices es un buen aporte. Lo que pasa es que estas expresiones de los judíos, ¿verdad? Son propias del Nuevo Testamento, son propias de los apóstoles. Por ejemplo, hay otras evidencias. Por ejemplo, de quién es verdaderamente un judío, de que se sobreentiende quién es un judío en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, si tú lees en Juan capítulo 2, versículo 13, dice, se acercaba la Pascua de los judíos, pero la Pascua era de todas las... Es buen punto, buen punto, buen punto. ¿Okay? Y muy bueno. Para dar uno más, solamente para que quedemos claros con este término de qué es un judío en el Nuevo Testamento, cuando Pedro por primera vez predica el Evangelio en Hechos capítulo número 2 en la fiesta de Pentecostés, Pedro dice así en Hechos capítulo 2 versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó su voz y les declaró, varones judíos, y él ahí les empieza a predicar.
Pero después, Pedro en ese discurso, después les dice así, en el versículo 23, varones israelitas. Y después, en el versículo número 36, les dice, sepa pues toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Cristo. Entonces, la palabra judío e israelita o casa de Israel en el Nuevo Testamento son sinónimos. Entonces, un judío en el Nuevo Testamento es cualquier miembro de la casa de Israel, que entiéndase como cualquier miembro de las 12 tribus. Entiendo, perfecto, perfecto. Ahora, para adentrarnos en esto que yo creo que es lo peligroso en sí, ¿no? Y que obviamente hasta el momento todo lo que has dicho creo que lo vas a compartir, es el tema de costumbres, cuestión de creencias propias del antiguo pacto que quieren que de alguna manera se incluyan en lo cotidiano, en la liturgia y en la devoción a Dios en la iglesia, en el nuevo pacto, ¿no? Ciertos grupos de personas, por dar un ejemplo, ¿no? Yo me he cruzado con un montón de gente en redes sociales que dice, ¿y por qué? O sea, vos guardás el Shabbat, vos guardás el sábado. Y si vos le decís que no, lo primero que te dicen es, ¿y en dónde en la Biblia dice que hay que dejar de guardar el sábado? ¿Cuál es la razón por la que vos dejás de hacer esto? Si es más, el Señor parece que él seguía guardando el sábado y no hay ninguna mención explícita a dejar de hacerlo o hacer lo contrario. ¿Qué responderías a esto, José? Claro, mira, hay que entender esto. Lo que nosotros, a ver, esto de que dice, de que, ¿dónde dice la Biblia en el Nuevo Testamento que hay que dejar de guardar el sábado? En ningún lugar se dice, porque para el Nuevo Testamento, los judíos mesiánicos siguen guardando Shabbat. Esto es algo que tenemos que entender. O sea, ¿por qué? Porque la Biblia, Santiago, en Éxodo, lo que sí está escrito de forma literal es que el Shabbat es un pacto eterno entre Dios y el pueblo de Israel. Dice así la Biblia en Éxodo capítulo 31, versículo 16. Dice, los hijos de Israel guardarán pues el Shabbat a fin de celebrar el Shabbat en sus generaciones por pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, mas en el séptimo día cesó y reposó. Y así vas a encontrar en todo el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, que el Shabbat es una señal entre Dios e Israel. Lo que no encuentras es en el Nuevo Testamento que ahora el apóstol de los gentiles nos diga, y bueno, ahora ustedes se deben incluir con respecto al tema del Shabbat. No hay, Santiago, una sola, y esto no es apelar al silencio, porque lo que sí está claro en el Antiguo Testamento es que el Shabbat es solo entre Dios e Israel, pero no aparece en el Nuevo Testamento donde se nos diga que ahora no solo Israel, sino también los gentiles tienen que guardar este pacto como algo perpetuo. Y por eso es que en todo el Nuevo Testamento no vas a encontrar una sola referencia de una iglesia gentil guardando Shabbat. Y te doy un pasaje. Es muy, muy frecuente, usado por los judaizantes, algunos pasajes como este, mira, como Hechos 13, 44. Dice así, el siguiente sábado se congregó casi toda la ciudad al oír la palabra del Señor. Ok, aquí se agarran los judaizantes porque como dice que el siguiente sábado se congregó casi toda la ciudad, aquí los judaizantes se agarran para decir que los gentiles sí guardaban Shabbat. Bueno, el texto no dice eso. Si sigues leyendo anteriormente el contexto, vas a encontrar que fue que Pablo predicó en la sinagoga y los judíos lo invitaron para que el siguiente sábado llegara y hubo un anuncio, una noticia. Mira, este hombre viene a predicar y aquí la gente se reunió para hablar. Pero supongamos por un momento que realmente aquí los gentiles están guardando Shabbat. No vale. No vale porque este no es un ejemplo de cristianos gentiles. Estos gentiles que aparentemente estarían guardando Shabbat no son creyentes. Están por escuchar la predicación del evangelio. Claro. Entonces no encuentras un solo registro de la iglesia primitiva gentil guardando Shabbat. Entiendo, entiendo. Ahora, también yo si sigo con el traje del abogado del diablo te diría, bueno, pero en definitiva, ¿la iglesia qué es? La iglesia no es la extensión de Israel, no somos nosotros también descendientes de Abraham, nosotros también no recibimos este pacto porque somos parte del Israel de Dios, así nos dice Pablo también. ¿Qué le dirías al respecto a esa gente?
Claro, ese pasaje que estás mencionando es el pasaje de Efesios. Rápidamente lo voy a leer. Pablo nos enseña algo muy interesante. Dame un Bien. segundo. Mientras tanto, le voy diciendo a la gente que está conectada que ahora en minutitos nada más vamos a estar hablando sobre el instituto que está alargando nuestro pastor acá, José Carlos Alpizar Valverde, Instituto de Teología Paulina, donde obviamente entiendo que se va a hacer mucho énfasis en todas estas cosas, pero ahí ya vamos a ese punto. Sí, José. Bueno, mira, es muy interesante esto, o sea, la Biblia dice así en Efesios capítulo 2 del 11 en adelante, dice, por tanto recordad que en un tiempo vosotros los gentiles en la carne, los llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne, estabais en aquel tiempo apartados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos, pero no termina ahí el texto. El texto dice extraños a los pactos de la promesa. Esto es algo muy importante. Los pactos de la promesa, ya voy a explicar qué es esto. No teniendo esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cuando la Biblia dice los pactos, no se refiere, la Biblia no dice que ahora en Cristo tenemos parte en los pactos, ¿verdad? Y punto. Lo cual nos haga pensar que entonces, bueno, tenemos que guardar Shabbat, que es un pacto, tenemos que circuncidarnos, que es también otro pacto, sino que habla de los pactos de la promesa, y esos son dos pactos. Son el pacto abrahámico, donde Dios le dijo a Abraham que en su simiente todas las naciones serían benditas. Y el segundo pacto que tiene una promesa es el pacto, el nuevo pacto, que es el que precisamente dice, escribiré vuestras leyes en vuestro corazón y andaréis en ellas y cambiaré vuestro corazón de piedra por un corazón de carne y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Entonces, en Cristo Jesús, nosotros hemos tenido acceso a estos pactos de la promesa, pero eso no se puede extrapolar para decir, entonces hay que guardar el pacto de la circuncisión, porque si fuese así, entonces Pablo jamás se hubiese molestado cuando querían circuncidar a Tito. Pero vos en Gálatas encuentras que Pablo se opuso a que a Tito se le quisiera circuncidar, pero no se opuso con Timoteo, porque Timoteo, su madre era judía, entonces él sí, como descendiente de Abraham en Isaac, tenía que seguir con ese pacto, pero Tito no, Tito era 100% griego, 100% gentil, entonces Pablo no estuvo de acuerdo. Muy buena, muy bueno ese ejemplo, el de Tito, no lo sabía, así que te lo voy a estar robando. Otra de las cosas que resulta un tanto difícil para mucha gente es, bueno, a ver, parece ser que los cristianos nos robamos, por así decirlo, o bien, o mejor, la reformulo. Parece ser que nosotros los cristianos terminamos obedeciendo en parte ciertas cosas que son del Antiguo Testamento y en parte ciertas otras no. ¿A qué va mi pregunta? ¿Cómo distinguir aquello del Antiguo Testamento que parece ser parte de todos aquellos mandamientos dados a Israel en Sinaí, hecho con Moisés, ¿no? Particularmente? ¿Cómo distinguir qué de eso sí y qué de eso no? Porque muchos te dicen, a ver, cuando vos lees los 10 mandamientos encontrás con no matarás, no robarás, y todo eso los cristianos lo seguimos manteniendo, defendiendo, promoviendo. Pero cuando nos encontramos con guardar el sábado, cosas por el estilo, parece que pegamos el salto. ¿Qué cosas sí y qué cosas no del Antiguo Testamento? Ok, perfecta pregunta. Ok, Santiago, esto para poder solucionar este tema, lo que hay que hacer primero que todo es definir qué significa guardar la ley y qué significa la palabra la ley. Porque uno de los problemas con los judaizantes es que meten todo en un mismo paquete y esto no se vale. Porque, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la conclusión de que en Hechos capítulo 15 los apóstoles han decidido que los gentiles no estén bajo la ley, entiéndase esto como leyes dietéticas, como cuestiones festivas, entonces los judaizantes inmediatamente dicen, entonces esto quiere decir que podemos fornicar, que podemos robar, que podemos matar. Entonces meten como una sola cosa la ley.
Y lo cierto es que para poder entender esto de qué debemos guardar y qué no debemos guardar, nosotros tenemos que entender que la ley tiene una heptadivisión, es decir, que la ley está dividida en 7 cosas. Te las voy a mencionar brevemente. A ver. La ley tiene una heptadivisión. En primer lugar, en la Biblia, la ley a veces se refiere solo al Pentateuco. Por ejemplo, Lucas 24:44, Jesús dijo, era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de mí en la ley, en los salmos y en los profetas. ¿A qué se está refiriendo aquí Jesús con la palabra ley? Al Pentateuco, a la Torá, a los 5 libros de Moisés. Queremos decir nosotros que cuando no estamos bajo la ley, está anulado el Pentateuco como canon. En ninguna manera, nunca hemos dicho eso. Entonces, este no es el tema, pero ese es uno de los significados que tiene la palabra ley. Luego puedes encontrar que a veces la ley, la palabra ley en la Biblia se refiere a todo el Antiguo Testamento. O sea, no puedo ir a los pasajes para no hacerlo largo, pero Pablo muchas veces refiriéndose a los salmos, después Pablo dice, porque como estaba escrito en la ley y primero había citado los salmos. Entonces, la ley a veces significa toda la Tanaj. Nunca hemos dicho que la Tanaj ha quedado inservible como canon inspirado por Dios. Pero luego, la ley también es un código litúrgico. Es un código litúrgico festivo que dice, ¿verdad? Cómo es el tema de las fiestas, cómo es el tema del Shabbat, cómo es el tema del año del perdón y estas cosas. Este código litúrgico festivo tampoco ha quedado anulado en la cruz. Lo que pasa es que este código litúrgico festivo era propio solo de los judíos, porque era para ellos. Nunca aparecen los gentiles celebrando estas cosas. Es más, se excluía a los gentiles. Por ejemplo, al incircunciso gentil no se le permitía celebrar la fiesta de Pascua. Entonces, y por eso es que encontramos a Pablo en Hechos de los Apóstoles celebrando Pentecostés, celebrando Pascua, porque ese código litúrgico festivo tampoco quedó anulado. Pero luego, mira, la ley, en cuarto lugar, es un código moral. Tú encuentras en la ley que Dios dice esto es pecado y esto es el pago por este pecado es este y este y este. Pero mira qué interesante. La ley es un código también de expiación. En quinto lugar, es un código de expiación y de purificación. Y esto sí ha quedado completamente anulado. Porque ya nosotros no podemos, o sea, nadie, yo no conozco un solo judaizante que pretenda decir que para alcanzar la purificación o la salvación o el perdón sea necesario algún sacrificio al estilo levítico. Yo hasta donde los he escuchado todos hablar, todos apelan en que Jesús es el Salvador, que bueno, que Yeshua es el sacrificio perfecto. Entonces, ahí, cuando nosotros decimos que no estamos bajo la ley, nos estamos refiriendo específicamente a este tema, al código de expiación y purificación y al siguiente punto, que es el sexto, y es que la ley también es un sistema de justicia basado en obras. El Levítico 18:5 dice, el hombre que haga todas estas obras vivirá por ellas, yo ya ve. Pero luego Pablo, en Gálatas capítulo 3, enseña que ese sistema de justicia era inútil porque estaba basado por obras y que ahora nosotros debemos seguir las pisadas del patriarca Abraham, que es por fe. Entonces, este sistema de justicia para alcanzar salvación mediante las obras ha quedado completamente sustituido por Cristo y la fe puesta en Cristo Jesús. Y el séptimo significado, que también recibe a veces la palabra Torah o la ley en la Biblia, el séptimo significado se refiere a todo ese conjunto de historias que son para nuestro aprendizaje, la historia de Abraham, la historia de José. Entonces, cuando nosotros decimos que no estamos bajo la ley, nos estamos refiriendo a dos cosas específicas. Ya no aplica el código expiatorio y tampoco aplica ese sistema de justicia para alcanzar salvación. Y en el caso del código litúrgico, no aplica para el gentil porque siempre fue para el judío. Entiendo. Ahora, cualquier judaizante podría venir y decirte, pero Jesús dijo que no ha venido a abolir la ley. ¿Cómo en esta división que haces, subdivisión, no sé cómo llamarla, ¿no? Que haces de la ley, ¿cómo podés identificar a qué ley se refería Jesús cuando decía que no ha venido a abolir la ley? ¿Qué explicación le das al respecto a la persona que hace este planteo? Claro, es que, a ver, nosotros tenemos que encontrar, o sea, ¿cómo saber? Primero que todo, Cristo, es verdad, Cristo no vino a abrogar la ley, que es anular la ley.
Cristo lo que hizo fue, estas dos palabras nuevas que se usan mucho en jurisprudencia, Santiago, y son derogar y subrogar, que es diferente. ¿Qué es derogar y subrogar? Derogar es tomar el lugar de. Por ejemplo, rápidamente, hace poco tengo entendido que Perú acaba de cambiar de constitución política. Eso es abrogar la ley, es decir, es cancelar una constitución política por otra. Eso es un borrón completo, borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Pero subrogar y derogar es diferente. Derogar significa cuando se ocupa el lugar de algo sin tener que anular el resto. Y subrogar significa modificar algunas cosas. Entonces, Cristo al sistema litúrgico para alcanzar perdón, que era por animales y todas estas cosas, Cristo lo derogó, Cristo tomó su lugar. Y esto Pablo lo dice, Pablo nos enseña el por qué vino la ley y cómo la ley tenía que cumplir una función hasta que viniera el Mesías, porque mira lo que dice Gálatas capítulo 3 del 19 en adelante, dice, ¿para qué entonces la ley? Pregunta Pablo, ¿para qué la ley? Y Pablo contesta, fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente. ¿Lo ves? Hasta que viniera la simiente, a la cual ha sido hecha la promesa, que fue promulgada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no es uno solo, pero Dios es uno. Entonces, la ley está contra las promesas de ninguna manera, porque si hubiera dado una ley capaz de dar vida, la justicia sería verdaderamente por medio de esta ley. ¿Ves lo que está mencionando ahora? Ahora se está mencionando de la ley como fuente de vida, pero se dice que si hubiese sido capaz de dar vida, la justicia sería verdaderamente por medio de esa ley. Pero ahora es donde el Mesías viene a tomar el lugar. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa de la fe de Jesucristo fuera dada a los que creen. Y aquí está la palabra clave. Entonces Pablo dice, pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados, encerrados bajo la ley, hasta que la fe que iba a venir fuera revelada. Entiendo. De manera que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos, y una vez que llegó la fe, ya no estamos bajo el tutor, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces lo puedes ver. Cristo lo que sustituyó, en lo que ocupó su lugar, él ocupó el lugar del sistema litúrgico del perdón, y también ocupó el sistema de justicia para salvación, y también él ocupó el lugar de tutor. Ahora él es el tutor. Claro. Y con respecto a subrogar, lo encuentras en Mateo muchas veces cuando el Señor dice, vosotros oísteis que fue escrito, que el que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio. Eso lo permitió Moisés. Mas yo os digo que, y eso es subrogar. Entonces, definitivamente Cristo no abrogó la ley, la derogó y la subrogó, que es diferente. Entiendo. Tengo dos preguntas más rápidas para hacerte, porque me gustaría obviamente que del instituto, pero alguien podría sacarte como as de la manga, Primera de Juan, si yo no me equivoco, corríjanme si estoy equivocado, Primera de Juan cuando dice que el pecado no es otra cosa más que transgresión a la ley. Un apóstol en tiempos de gracia, tiempo de nuevo pacto, ¿no? Está diciendo eso de vuelta, ¿no? Y acá me parece que el eje de la discusión siempre va a girar en esta división que hiciste de lo que todo la Biblia en su conjunto, todos sus libros, se refieren a ley cuando lo mencionan, ¿no? Esa me parece que es la clave, el eje de la cuestión, ¿no? ¿A qué se está refiriendo Juan con transgresión a la ley? Bueno, recuerda que yo dije que Jesús no anuló, cuando decimos que no estamos bajo la ley, en ningún momento hemos dicho que el código moral de Dios quedó anulado. ¿Ok? Entonces, amén. Cuando a mí a mí un día esto me escribió un judaizante en la página, hermano, pero el pastor José Carlos, el pecado es infracción de la ley. Amén. ¿Qué más tengo que decir? Amén. El código moral nunca ha quedado anulado. Por eso es que vos encontrás a los apóstoles diciendo que los borrachos, que los avaros, que los fornicarios, que los homicidas no heredarán el reino de los cielos.
Entiendo, entiendo. Una pregunta más y vamos al caso al tema del instituto que está muy, pero muy bueno. La gente que está conectada, lamentablemente no se pudo conectar toda la gente que esperábamos, pero es por este problema de cambiar de links y todas esas cosas. Pero bueno, sabemos de que luego en el grabado mucha gente se va a sumar. José, ¿qué pensás de la adición como costumbre, ¿no? En ciertas iglesias que está volviéndose cada vez más una tendencia, haciéndose cada vez más popular, la adición de ciertos elementos propio de la cultura judía, de la religión judía, ¿no? Por dar un ejemplo, vos entrás a una iglesia y encontrás una bandera de Israel, una estrella de David, quizás te encontrás ¿cómo es? Una menorá, te encontrás en medio del culto un shofarazo ahí que te pegan, que medio como que te asustan. ¿Qué impresión te da? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Claro, yo pienso que cuando los pastores empiezan a hacer esto, van por mal camino. No hay duda que van por mal camino porque están a un paso de judaizar la iglesia. O sea, no podemos negar que en la Biblia encontramos un pueblo, ¿verdad? Que, a ver, empezando porque la bandera de Israel es la bandera del Estado de Israel, no del pueblo de Dios que encontramos en la Biblia. Entonces, esas son primero cosas que hay que empezar a hacer distinción. Una cosa es el Estado de Israel y otra cosa es el pueblo de Dios, de Israel. Y cuando las personas empiezan a hacer esto, yo pienso que hay que tener mucho cuidado porque el Evangelio es cristocéntrico, no es Israel céntrico ni Torah céntrico. Y por eso es que Pablo en Primera de Corintios capítulo 2 dijo lo siguiente: porque yo me he propuesto no saber nada más entre vosotros que sea predicar a Jesucristo y este crucificado. Entonces, toda la liturgia y el simbolismo y cantos que haya en la Biblia, en la iglesia, perdón, siempre tienen que girar alrededor de Jesús, no alrededor de Israel, sino alrededor de Jesús, porque es Jesús el que salva, no la nación de Israel. Entonces estoy completamente en contra de que la iglesia haga esto. Si fuera una iglesia de judíos mesiánicos, ese es otro rollo, ¿verdad? Porque ahí en Juan capítulo 10, inclusive encuentras a Jesús celebrando Hanukkah, pero este no es el caso de los judaizantes, porque los judaizantes son gentiles y esto está mal, realmente está mal hacerlo. Perdón, había sacado el micrófono. Es cierto, me causa mucha gracia porque vos encontrás a los judaizantes muchas veces son gentiles, capaz un loco acá de Mataderos, acá de vecino mío, toda la vida fue vecino mío, y el loco de repente aparece acá con un kipá, ¿no? Aparece muy con todas esas ropas, esas vestimentas, y vos decís, pero acá hay algo que está mal, ¿se entiende? O los hombres de barbas largas y todo. Es como que también hay. Y con esto ya cierro, ¿no? Hay una especie de morbo, ¿no? Hay toda una especie de rollo ahí de lo místico, ¿no? Que cuanto más nos vestimos con túnicas, con ciertos colores, nos dejamos la barba, no nos pintamos el pelo si nos estamos quedando canosos, o cosas por el estilo, más santo, más sacerdote, más parecido al personaje del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento o lo que sea, sos, ¿no? Es como que hay una especie de rollo místico ahí, ¿no? Sí, totalmente. Y mira, este es un problema muy serio porque yo he escuchado judaizantes decir, ahora que empecé a estudiar raíces hebreas, encontré mi identidad. Bueno, por sus propias palabras yo los juzgo, porque la identidad del cristiano es Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿de qué identidad me estás hablando? Si Jesucristo no era suficiente y ahora tú me quieres decir que los símbolos de la nación de Israel te dieron identidad, entonces en vano es la persona de Cristo. Es cierto. Y esto ocurre, Santiago, por pensar, y yo quisiera terminar con estos dos pasajes. Eh, Esto es por no entender que Dios no es solamente Dios de judíos. Dios es también Dios de gentiles. Esto es algo que los judaizantes no entienden. Pablo dijo en Romanos capítulo 3, versículo 29, dice, ¿acaso Dios es solamente el Dios de los judíos? No, Él es también de los gentiles. Y vuelve a decir Pablo, sí, también de gentiles. Pero
Santiago, para cerrar este pasaje, me gustaría cerrarlo, usarlo para el cierre. Es muy interesante que, yo no sé si vos has escuchado alguna vez a los judaizantes decir que cuando vas a Jeremías 31, ahí encuentras que Dios dice que haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y es muy típico de los judaizantes decir, ¿dónde está el pacto de los gentiles? ¿Verdad? Y tratan de insinuar que el Dios de la Biblia solo ha hecho un pacto con casa de Judá y casa de Israel. No es extraño que el Dios de la Biblia haga un pacto con los gentiles. El pacto de Noé es con los gentiles también. Pero es muy interesante, Santiago, entender que el nuevo pacto que está profetizado en Jeremías efectivamente dice que es para los judíos, casa de Judá y casa de Israel. Pero lo interesante es que el texto en ningún momento dice que eso excluye al gentil. O sea, el texto dice, yo haré un pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel, pero no dice el texto solo con ellos y dejaré por fuera al gentil, sino que Pablo, y esto es algo importante, ¿por qué hay que estudiar a Pablo? Porque a Pablo Santiago fue el apóstol al quien le fue entregado el misterio que no había estado revelado en el Antiguo Testamento de cómo los gentiles iban a alcanzar la salvación y cómo iban a ser copartícipes de las mismas bendiciones. Mira lo que dice Efesios 3. Este es un pasaje que todos los cristianos deberían saber en el combate contra los judaizantes. Dice Pablo, por esta causa yo, Pablo, soy el prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Sí, ciertamente oísteis acerca de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que conforme a una, ojo la palabra, revelación, me fue dado a conocer el misterio. Ojo, una revelación me fue dado, conforme a una revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes escribí brevemente, leyendo lo cual podéis percibir de mí entendimiento en el misterio de Cristo, que no fue dado a conocer, este misterio no fue dado a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y dice el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. A Pablo, el apóstol de los gentiles, fue al quien se le entregó el misterio de cómo los gentiles iban a ser copartícipes y miembros de las mismas promesas. Fue a Pablo, no estaba en el Antiguo Testamento esto revelado, sino que fue algo propio que Dios le entregó al apóstol de los gentiles, y es por eso que es importante estudiar la teología paulina tan a fondo. Pablo es la piedra en el zapato de muchos y principalmente de los judaizantes. Ahora, si yo quisiera reforzar un poco mi conocimiento en esto, José, o sea, cómo poder contestar y no solamente quizás formarme con la intención simplemente de quiero aprender a contestar, a pelear, a debatir, sino también a ver, sacarme todas mis dudas, consolidar mi conocimiento acerca de esta discusión que está habiendo y que es de las más antiguas de las que tuvo el cristianismo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? ¿Abriste un instituto? Sí, hemos, Santiago, formalizado con toda seriedad el estudio de la apologética antijudaizante. O sea, hemos formalizado el estudio de la teología de Pablo. Hace unos días tuvimos la oportunidad de inscribir el Instituto Paulino Internacional frente a un notario, lo hemos inscrito debidamente y estamos comenzando porque tenemos proyectos a mediano y largo plazo, pero estamos iniciando con un diplomado en teología paulina. Este diplomado en teología paulina dura año y medio, está conformado por 5 trimestres y tiene una malla curricular que tiene como propósito tratar de formar en el creyente ese carácter que Pablo tuvo, porque no creas que estamos haciendo el Instituto Santiago solamente por hacer apologética antijudaizante. En realidad ese no es el primer objetivo. El primer objetivo es es que los creyentes se empapen de ese carácter y ese amor que tuvo Pablo por la obra de Jesucristo. Esto es lo que necesitamos en este tiempo, personas con la misma pasión y carácter que tuvo Pablo. Y por supuesto que el instituto está muy enfocado en capacitar a los creyentes para defender el evangelio de la gracia. Y por eso es que en esos 20 cursos, Santiago, vas a encontrar cursos como bueno, vamos a estudiar 3 cartas paulinas indispensables, Romanos, Gálatas y Hebreos.
hay un curso que solo se llama Herejías Judaizantes, hay 4 cursos de griego para poder entender bien el griego de Pablo en sus cartas, y hay una serie de herramientas muy buenas para que podamos madurar. Entonces, si alguna persona quisiera integrarse al Instituto Paulino, puede hacerlo de diferentes formas. En primer lugar, puede escribir un correo, y lo voy a decir lento para que lo puedan apuntar. Mira, vamos a hacer Ajá, lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente. En la descripción de este video yo voy a poner todas tus redes sociales y el vale. mail para que la gente pueda inscribirse. Porque si no, hay veces, viste, de que capaz que o no se te entiende o esto, que el otro. Yo prefiero dejarlo todo por escrito y que la gente se comunique directamente con vos. ¿Te parece bien a vos eso? Mejor aún, mejor tu idea. Que, que- Entonces están invitados, Santiago, ya gracias a Dios tenemos gente de varias partes del mundo, hasta de Europa, ya matriculados. qué Así buena que las onda. clases van a quedar grabadas para el que los de Europa van a verlo en asincrónico. Entonces están cordialmente invitados para estudiar en el Instituto Paulino. Chicos, recuerden, todos aquellos que se quieran sumar a esto o al menos recibir mayor información y demás, en la descripción de este video ustedes saben cómo es esto el procedimiento. Yo corto el live unos minutos, luego vuelvo a subir el video y cuando suba el video, en la descripción de este video van a aparecer todos los enlaces para que te conectes con el pastor José Carlos Alpizar Valverde y puedas pedir información y de hecho inscribirte. Así que te motivo a que lo puedas hacer porque sinceramente me parece que es algo que muchas veces desde la apologética no le estamos prestando mucha atención. Muchas veces estamos discutiendo solamente con ateos, agnósticos, y no nos estamos dando cuenta que se nos están metiendo dentro de la iglesia con un montón de ideas que no son propias del cristianismo. 2 puntos más para cerrar. La primera dice, Casa de Israel dice, pregunta, ¿por qué Dios escogió a un hombre tan preparado en la Torá para predicarlo a los gentiles? ¿Qué necesidad había si solo eran simples gentiles? Si me permitís dar una opinión y vos corregirme después, José, nos quedan 6 minutos nada más. Y yo creo que Dios, sabiendo, previendo que compartir el evangelio a los gentiles iba a provocar ciertas broncas y demás, y el intento de ciertas sectas judías de contaminar a través de ciertas ideas, ¿no?, la esencia propia del cristianismo, Dios, advirtiendo eso, prepara a una persona muy bien formada con la capacidad y la retórica como para poder responder y poder defender la esencia de la fe que es en Cristo y no necesariamente en el antiguo pacto. Eso es lo que yo diría. No sé vos qué opinás. Bueno, es que sí, igual que vos. Ahora pongamos el otro escenario. Dios guarde, Dios hubiera escogido como apóstol de los gentiles a alguien que no supiese mucho de la Torá, porque hubiese sido acusado de no sabe lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces nadie puede acusar a Pablo de que él no sabe lo que está diciendo porque él es un verdadero doctor en la ley. Totalmente, totalmente. Última pregunta y con esta nos despedimos. ¿Yeshua o Jesús? ¿Cómo se predica? ¿Se le dice Jesús? ¿Se puede decir Jesús? ¿Se le debe decir Yeshua al orar, al predicar, al hablar de él? ¿Qué onda con el nombre? Claro, esta es una muy buena pregunta. La respuesta es cualquiera de los dos. Este, podemos decir Yeshua, que es un nombre en hebreo, pero no podemos impedir que los gentiles digamos Jesús en nuestro idioma. ¿Por qué? Por una simple razón. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y los apóstoles no tuvieron ningún problema de escribir en vez de Yeshua, no tuvieron ningún problema en escribir Jesús. Entonces, así como ellos tuvieron libertad de decir, de pasar al Yeshua al griego Jesús, nosotros tenemos la misma libertad para decir Jesús al pasarlo al español. José, sos un grosso, un crack, un gran amigo, te quiero mucho, gracias por la gran paciencia que me has tenido. Sé que vamos a llegar a mucha gente con este video grabado ahí, recortado, editado y demás, y espero que se sume un montón de gente al instituto porque te mereces ver el fruto del gran laburo que haces en el detrás de cámara y además porque es una herramienta terriblemente necesaria en estos tiempos, tiempos donde se multiplican las escuelas judaizantes y demás, y del otro lado no estamos haciendo absolutamente nada. Así que, José, me alegra ser amigo de un pionero como vos en este tema y que Dios te esté utilizando apostólicamente en ese sentido. Así que muchísimas gracias, José. Gracias, Santi, y siempre será un honor estar con vos en este programa y muchas gracias a vos también por la gran obra que haces en la apologética cristiana.
Cuando quieras, de vuelta, y yo te aseguro que en algún curso ahí de teología paulina me voy a estar anotando porque hay muchos que quiero tomar y quiero aprender a responder todas estas cuestiones. Así que ahí me vas a tener como alumno, amigo. Y para toda la gente que está conectada, gracias a los que están conectados. Recuerden, ahora pasamos este video a privado y luego lo vuelvo a subir en poquitos minutos nada más. Lo vuelvo a subir y les pido por favor que estén comentando, dándole like, compartiendo para que el algoritmo de YouTube me pueda dar una mano promocionándolo cada vez más. Dios los rebendiga, los requiero, les mando un abrazo grande a la distancia y será hasta la próxima vez, la vez que nos veamos.